AFP Reservas, la AFP de los dominicanos que les garantiza su retiro, presenta. Muy buenas tardes, amigos que siguen este programa Los Trabajadores, órgano que nos sirve para orientar, para informar y para dar a conocer las actividades de nuestra confederación y también estar presentes con ustedes. En el día de hoy, el compañero Gabriel nuevamente estará ausente por motivo de viaje, el cual llegó en esta madrugada de este sábado, de manera pues que será para el próximo sábado que nos estará él acompañando. En esta oportunidad también tengo el gusto de estar junto al compañero José Luis León, que ha estado en este programa otras veces. Con él hablaremos de temas sumamente importantes. Recordar que el compañero es el vicepresidente de Acción Reivindicativa y Derechos Humanos. Así es que para nosotros es un honor hacernos acompañar por este liderato de nuestra confederación y cuadro importante. Bien, como sabemos, este es un programa cristiano y como tal vamos a dar lectura al Evangelio que se leerá mañana domingo en las iglesias católicas. El mismo, el que está contenido para el día de mañana, día 24, bueno, mañana es una fecha importante, 24 de abril, ya hablaremos si nos damos la oportunidad del 24 de abril, lo que fue para la República Dominicana en su momento. Bien, la lectura del Santo Evangelio está hoy contenida en San Juan, en su capítulo 20, del 19 al 21. Y dice así, que al anochecer de aquel día, el primero de la semana, ustedes saben que acabamos de transcurrir lo que es la Semana Mayor y que se celebra aquí en la República Dominicana con mucho entusiasmo, en reflexión, en participación, en solidaridad y de compartimiento con la familia. Y dice que estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Y diciendo esto les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también yo los envío a ustedes. Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: recibid este Espíritu Santo. A quienes les ordene, a quien le perdone yo sus pecados, le quedan perdonados. A quienes se los retengo, les quedan retenidos. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él le contestó diciendo: si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de sus clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo. Y a los 8 días estaban otra vez dentro de los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: trae tu dedo, aquí tiene mis manos, trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sigue creyendo. Así es que esto es palabra de Dios. Nos damos la oportunidad de poder celebrar después de esta Semana Santa lo que es la resurrección. Y se dice que con Jesús muchos de nosotros vamos también a resucitar. La Semana Mayor nos indica o nos mueve, nos conmueve mucho porque es la pasión y muerte de Jesús. Una muerte muy trágica,
que tuvo que vivir nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo con nosotros por aquellas personas que no creían que Él era el Hijo de Dios. Sin embargo, Dios sacrificó a su Hijo para mandarlo prácticamente a crucificar, para que los crucificaran, para perdonarnos a nosotros nuestro pecado. Nosotros como CAS somos altamente creyentes, sufrimos lo que son los vejámenes que tienen, que poseen, que le vienen a los trabajadores, siempre estamos en la lucha, pero para luchar en bienestar de los trabajadores, de nuestros compañeros, de los seres humanos, de nuestros hermanos, de nuestro prójimo, hay que tener una creencia en Dios Todopoderoso y saber que esos tiempos que vivió Jesús en la tierra fueron tiempos difíciles, muy difíciles, para salvarnos a nosotros del pecado. Y Él lo dice, yo les perdono sus pecados les quedan perdonados, pero también dice, a quien se los retengo, le quedan retenidos. José Luis, me gustaría compartir contigo esta situación luego de la Semana Mayor que nos da en el libro de Juan, ¿verdad? Donde habla de la resurrección, de cuando Jesús se le aparece a los 12 y que ahí está el medio que no cree. Y Tomás. Tomás. Ver que no para cree. creer. Ver para creer. Sí, eso es un adagio que usamos mucho, ver para creer. Sí, como Santo Tomás. Sí. No, indiscutiblemente que en este sábado que tenemos el honor de acompañarlo, bueno, creo que la lectura nos enseña, nos da más fortaleza para seguir aumentando y fortaleciendo nuestra fe. Esa fe que nos anima cada día, Daisy, que nos debe animar, porque sabemos que tenemos un Dios en el cielo que es el Todopoderoso, es el que todo lo puede. A Él le pedimos cada día cuando nos levantamos, cuando nos acostamos, que nos siga dando esa fortaleza, que aumente nuestra fe. Y precisamente después de esta Semana Santa, la Semana Mayor, que fue de gran represión, entendemos, ahora más que nunca para el mundo, el producto después de la dificultad que nos impuso a nivel mundial esta pandemia, entendemos que la gente tuvo mayor espacio para reflexionar, mayor espacio para verse hacia adentro, hacer una introspección, digamos así, porque de verdad que el mundo pudo sentir que aún con todas las dificultades, con toda la pérdida que tuvimos de seres queridos, pues seguimos adelante y el mundo sigue, pero porque hay un Dios, hay una luz en el firmamento que nos anima a continuar, y Dios está ahí y seguirá con nosotros siempre. De manera que linda reflexión la que hacemos este sábado. Sí, así es. Y a propósito de lo que señalas con respecto a esa pandemia que sacudió al mundo, fíjate cómo hoy ya uno se siente más liberado, ya uno casi se recompone en una actitud prácticamente normal. Anteriormente, en un programa así, bueno, que ni siquiera lo podíamos hacer por el confinamiento que teníamos todos los dominicanos y prácticamente el mundo. Pero sin embargo, ya hoy, mira cómo tú y yo nos podemos sentar, ¿verdad? Y sin mascarilla, exacto, sin mascarilla. Hay menos dolor, cada día son menos las ocupaciones de nuestra área de la salud por motivo de COVID. De manera que todo esto, el Señor es que pone la pauta. Y además hay que reconocer que el pueblo dominicano es un pueblo religioso. Es un pueblo que tiene muchos creyentes, ¿no? Hay muchas religiones, pero cada cual, al fin y al cabo, nos dirigimos a ese solo Dios, a ese Dios. No, aquí no andamos inventando en materia de religión con adorar cosas inapropiadas, inadecuadas, sino que amamos a nuestro Dios Todopoderoso, que es el que nos da la vida, que es el que nos da la salud, que es el que nos da su misericordia, es el que nos arropa con su manto para poder seguir trabajando en favor de los más necesitados. La verdad que es una reflexión, como tú dices, José Luis,
bastante bonita, y además ese Dios resplandeciente que se le presenta a sus discípulos y le dice, miren, aquí estoy, ¿verdad? Y lo exhala su aliento para también protegerlo. Y son su gente, son sus amigos. Ese es el primer sindicalista que nosotros hemos podido tener, a Jesús, que agrupa, y además el accionar de servir hacia afuera, predicar la palabra, orientar, y vamos a tener siempre lo mismo contrario. Si lo tenía Jesús, también lo vamos a tener nosotros. Unos creen en nosotros, otros no, pero al final y al cabo, usted se queda con la satisfacción de haber hecho lo que ha podido. Fíjate, en el día de ayer que ustedes se pasaron un día entero en una mediación, en una posibilidad, porque en favor de los trabajadores, de los mejores intereses. Nosotros nos trasladamos al interior dando apoyo a los trabajadores, y todo lo que podemos hacer lo hacemos en el marco del bienestar de los trabajadores, tanto del campo como de la ciudad. Vayamos a una pausa si es posible y retornamos en breve. Quédense con nosotros. Gracias por continuar con nosotros. La verdad es que siempre estamos en actividades tanto nacionales como internacionales, de manera que informar que el compañero Gabriel y la compañera Altagracia estuvieron desde el pasado lunes hasta hoy sábado en una misión importante de la CSI, es decir, el Consejo se reunió para estos fines de lugar. Entonces participaron las 3 centrales y se están preparando ya para el evento que se va, hay congreso, ¿verdad, José Luis? Hoy en la gran asamblea solamente era la reunión del consejo. Exactamente. Ah, bueno. Entonces, nada, felicitar siempre a los compañeros porque pueden participar exitosamente en esas reuniones y en esas actividades. Nosotros aquí estamos sumergidos en lo que es las acciones por los trabajadores de Salinas, de Baní, Puerto Hermoso, que como ustedes ya se les ha explicado en otras oportunidades, hay muchísimas quincenas que están por pagar. Sería bueno abordar ese tema ahora, José Luis. ¿Cómo vamos con esos trabajadores? ¿En qué ha parado el asunto? Porque José Luis también está con ese tema, ya que pertenecen a la industria, son tus afiliados. Correcto, gracias, Daisy. Sí, este es un tema que reviste una importancia tremenda para nosotros. Cuando hablamos de lo que sucede con los trabajadores de Salinas, de Puerto Hermoso, de Baní, es un tema para, digamos, hacer un pequeño stop. ¿Qué sucede? Es una empresa que corresponde al ayuntamiento del municipio de Baní. Es quien la administra. Es una empresa histórica. Es una empresa que se trae la sal de manera natural. Simplemente se pasa del mar a través de una compuerta, se pasa a unas grandes, digámosle, pozas, como le llaman ellos, y simplemente el proceso que interviene ahí es con sol y brisa, y se convierte en sal natural, una sal con un yodo puramente natural. Sí. Nosotros vemos que una empresa como esta no pudiésemos decir que está obteniendo pérdida. La materia prima es agua del mar. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos hoy alrededor de unas 30 quincenas pendientes de pago, cuando precisamente el Código de Trabajo establece en su artículo 196 que a más tardar 1 hora después de concluida la jornada convenida entre las partes, sea semanal, quincenal o mensual, 1 hora después se tiene que pagar el salario convenido. Aquí estamos hablando de 30 quincenas. Entonces es insólito. Eso violenta, decimos. Es una alta violación a lo que son los derechos de los trabajadores, que si trabajan tienen que cobrar, tienen que pagarse. ¿Y qué es lo que justifica eso? ¿Qué dicen que no les pagan? ¿Por qué no le pagan, José Luis? Fundamentalmente tenemos el mercado en el país está inundado de sal importada. Ese es el problema fundamental, de sal importada de Colombia.
varias empresas se han encargado de importar sal de manera masiva, y hay una falencia entonces en lo que tiene que ver con la ley 286-11 que crea el Consejo Nacional Salinero. Desde 2011 esa ley funciona y está llamada que ese consejo, los municipios que tienen la posibilidad de los ayuntamientos administrar las diferentes salineras en el país, son las que tienen que manejar el mercado de la sal. Se le fue de la mano y hoy el mercado está en manos de sal importada, y los trabajadores entonces, la sal que se está produciendo, excepto Montecristi, que son unos productores privados, pues tienen un mercado más fluido. Sin embargo, empresas como la salinera del municipio de Baní acumulan muchísima sal, las ventas no, ellos no tienen un departamento de mercadeo, y eso ha provocado que la sal se acumule, las quincenas se atrasen, y el salario entonces los trabajadores que se conviene para pagarle a ellos, pues está en un atraso, decimos, de una 30 quincena. Eso es inhumano. Eso estamos hablando de derecho a la vida. Nadie trabaja por trabajar así de balde, se trabaja por un salario. No se ha solicitado la intervención del gobierno. Estuvimos precisamente con el presidente de la Liga Municipal Dominicana, el señor Víctor de Asa, tuvimos unos acuerdos, ya se solicitó a través del ministro de Trabajo, se hizo una comunicación expresamente dirigida al presidente de la Liga, donde se le pedía que se convocara con carácter de urgencia al Consejo Salinero. Estamos a espera de que se reúna el Consejo Salinero y conozca la situación, pero además también solicitamos al Ministerio de Trabajo una inspección donde se verificara la violación al artículo 196 del Código de Trabajo, referente al pago del salario, el convenio 195 de la Organización Internacional del Trabajo, del cual el país es signatario, y es un convenio aprobado en el país, ratificado, y tiene rango constitucional y tiene fuerza de ley, es vinculante. Entonces ya se hizo una inspección, ya tenemos el informe, ya se comprobó el hecho y otras cosas más. Bueno, lo que queremos ahora es entonces pasar a un plano judicial, que ya esa es parte de la estrategia que hemos diseñado. Entraremos en el plano judicial ante la Procuraduría General de la República, porque se considera precisamente autor de fraude el trabajo realizado y no pago. Y eso precisamente el artículo 211 del Código de Trabajo de ahí lo castiga como un hecho de fraude, que es penalizado precisamente en el artículo 401 del Código Penal. De manera que estamos en ese proceso. El ayuntamiento todavía no entiende que los trabajadores tienen que vivir, tienen que sobrevivir, que es una empresa de ellos y que es algo que la naturaleza les regaló al pueblo de Salinas de Baní. Y no es posible que una empresa, que la materia prima sea agua del mar y que simplemente se produce con sol y brisa, tú tienes ahí ya sal pura para comer, sal pura de la mejor yodada en el país, y que tú estés permitiendo entonces que el país se inunde de sal importada, de roca, que no es apta para el consumo humano. Claro. Entonces estamos en ese proceso, vamos a ver en los tribunales y nos vamos a ver también en el plano internacional, en una campaña ya que vamos a arrancar con lo que tiene que ver con la Unión Internacional de Trabajadores de Alimentación, y lo que tiene que ver con nuestra Confederación Sindical de las Américas y Confederación Sindical Internacional, para que también, si tenemos que ir a la OIT y colocar precisamente lo que le llamamos técnicamente una reclamación por el convenio 195 ante la OIT. 195 es el convenio que tiene que ver con protección al salario. Entonces, ese es el proceso que estamos llevando a cabo, lo vamos a desarrollar, pero más que nada queremos que el Consejo Nacional Salinero, según la ley 286-11, se pueda reunir y asume el control que tiene que asumir del control de la venta y la distribución de la sal en República Dominicana. Esa sería la solución definitiva a mediano y a largo plazo. Y decir a los amigos oyentes, televidentes, que este problema de Baní ha sido como muy recurrente. O sea, este síndico tampoco tiene la actitud. No, es que tienen una empresa como esta, son los administradores, pero no tienen ni siquiera un departamento de mercadeo para mercadear la sal. Pero entonces esa sal que se va produciendo, que se va acumulando, ¿esa sal está ahí? Está ahí, tienen dos compradores, que uno va cada 2 meses, compra, otro va cada 3 meses, y la sal tiene una gran demanda, hay que decirlo. La usan los hoteles, claro, para diferentes actividades, sí, para la misma piscina, sí, claro. son diferentes actividades.
Y la sal para consumo humano es la mejor que tenemos. Todo el mundo come con sal, es decir, que esa sería una buena oportunidad para el gobierno, para quien sea, ¿verdad?, que tome una buena decisión y ponga a producir esa sal y que dejen de recibir la sal importada. Y aprovechar este espacio precisamente para, y ya lo hemos hecho, al presidente de la República, para que sabemos que es una persona de gran sensibilidad humana, para que se le ponga costo a esta situación de una vez por todas. Ya hicimos, repetimos, la comunicación, el ministro de Trabajo le pidió al presidente de la Liga Municipal Dominicana que convoque ese Consejo Nacional Salinero para que se busque una solución. Son como 5 municipios que tienen que ver con el mercado de la sal, con la sal que se produce, está en Barahona, está en Asua, Salinas, son varios. Entonces, esos municipios son los síndicos, son los que componen ese Consejo Nacional Salinero. Tienen la llave y el candado, como decimos, en sus manos, de manera que lo que hay que actuar en consecuencia y tener voluntad José Luis, política. a eso iba. Entonces hay una voluntad, parece ser, de parte del gobierno, si está llamando a la reunión, a la convocatoria para buscar acuerdos y solucionar ese problema, ¿no? ¿Cuántos trabajadores estaríamos hablando que se están afectados ahí? Estamos hablando de unos 80 trabajadores y su familia. Que eso son se convierte directo, más lo que se tienen que ver con lo que se llama el clúster de distribución, pues estamos hablando de unos 100 trabajadores en sentido general que dependen de este circuito de mercado de la sal. Junto a sus familiares. Junto a sus familiares. Es muy triste esa situación. Ojalá y podamos nosotros seguir trabajando en esa parte, ¿verdad? Como sindicato, porque ese sindicato es afiliado a nuestra confederación. Y siempre hemos luchado por la mejoría y por ver la forma de cómo finalmente esto se puede resolver. Y me parece que con la puesta a funcionar de este consejo, las cosas pueden caminar mejor. Así es. Esa es la esperanza que tenemos y estamos convencidos que esa es la solución. ¿Esos trabajadores son mujeres y hombres o son hombres nada más? La mayoría son hombres, sí, pero por propio naturaleza del trabajo son hombres en su mayoría. Ahí se trabaja bajo sol, eso es sol. Y es dentro del mar. Dentro del mar, exactamente. Cuando están haciendo el secado y haciendo la extracción, eso hay que verlo. En una oportunidad. Pero es un paraíso de todos modos. Sí, yo en una oportunidad de ir a ese lugar y habían unas grandes pilas de sal, o sea, increíble. Muy bonita esa sal ahí, lindísimo eso. Y afuera también la sal así, bueno, a mí me dieron una buena... la playa le queda enfrente. Sí, una cosa lindísima, de verdad que sí. Ojalá y esto se pueda tomar en cuenta. Y además son hombres llenos de vida y con deseo de superación y de que ese negocio pueda funcionar y ellos puedan seguir viviendo. Por ahí también hay pescadería, ¿no? Sí, porque... ese es un pueblo que está bendecido por Dios. Ahí están las dunas de Baní que son únicas en la región del Caribe. Tenemos la Salina, que cuando tú vas tenemos esa playa, ese litoral. Sí, eso es lindísimo. Es un paraíso y nosotros lamentablemente los trabajadores de la Salina están pasando sin necesidad, teniendo esa fuente de buen empleo, algo de buena natural productividad que Dios le dio, exactamente. Sí, verdad, Simplemente la materia prima es agua que se pasa del mar hacia allá, hacia la zona donde se produce la sal por un tiempo determinado. Esa es la materia prima. Y que haya mucho sol y que haya mucha brisa, y con eso se produce una de las mejores sal del país y de la región. No hay que traer sal de Colombia para nada. Hay que invitar al presidente de la Liga Municipal Dominicana, Víctor de Asa, para que vaya. Así es. Se dé un chapuzón en la playa y vea para allá también. Sí. Yo pienso que con buena voluntad política eso puede cambiar, totalmente puede cambiar. Y además el acompañamiento que le da nuestra confederación, porque ustedes recientemente tuvieron, no hace ni un mes que tuvieron por ahí. Una gran asamblea. Y también tuvimos hace un tiempo una huelga de 18 días. Sí, eso te iba a preguntar 18 también. días. Íbamos interdiario a llevarle la comida a los muchachos, llevar el pan, el salami. Es decir, que ahí se ha hecho de todo, 18 días en huelga, mira, no sería fácil. Pero mira, este es un producto de lo más importante, ni siquiera el azúcar, José Luis. Así es. Ni siquiera el azúcar, porque tú te puedes comer algo sin azúcar, pero sin sal es difícil. Y yodada de manera natural. De manera natural. Sí. Bueno, pues ya está aquí puesta la situación para que
las autoridades competentes puedan resolverle esa situación a esos trabajadores y pensar que esa gente tiene derecho a comer, que tiene derecho a pagar casa, a vivir como dominicano, ¿verdad? Con un empleo, pero que se le pague. Vamos a una pausa y retornamos en breve. Gracias amigos por continuar con este programa Los Trabajadores, órgano de información cuyo productor es el compañero Gabriel Antonio del Río Doñé. Gracias por acompañarnos. Vamos a un tema que está sobre el tapete en estos momentos y es el tema de las trabajadoras y los trabajadores que se dedican al área doméstica. Hay mucha controversia con el tema. Bueno, el ministro ha puesto una resolución que ha querido llevar a vista pública. Pero vamos a hablar con José Luis sobre este tema. ¿Cómo está ese tema en estos momentos y cuál es el soporte, cuál es el apoyo que estas mujeres pudieran estar recibiendo de nuestra confederación? Tenemos un sindicato afiliado a nuestra confederación. Mira, este es un tema ciertamente que tiene muchas aristas, decimos nosotros. Primero, defendemos por principio el derecho a la protección social que deben tener en este sector los trabajadores y trabajadoras domésticas. Eso es de principio para nuestra confederación, lo defendemos a todas luces. Tienen todos los derechos de protección social que debe tener un ser humano. Ahora, ¿cuál es la situación que se presenta? Nuestro Código de Trabajo, actualmente, la Ley 1692, como se le conoce, Código de Trabajo, tiene 5 artículos específicamente que tienen que ver con el régimen de derecho de los trabajadores y trabajadoras domésticas. Ese es un articulado que viene precisamente desde antes del Código de Trabajo que se modificó en el año 92. Ahora bien, en el año 2011, precisamente la Organización Internacional de Trabajo, después de muchas discusiones, después de muchos análisis, adoptó el convenio 189. Así es. Convenio 189 sobre protección a los trabajadores y trabajadoras domésticos. En el 2013, digamos a finales de julio, 30 de julio específicamente, nuestro Congreso ratificó ese convenio 189. Y eso tiene consecuencias. Primera es que adquiere, una vez ratificado, bajo una resolución, va a la Gaceta Oficial y ya es vinculante para el Estado que lo ratifica. Entonces, República Dominicana ratificó el convenio 189 en el 2013. Claro. Y como adquiere un rango constitucional y se llama entonces también a través de su propia recomendación que tiene ese convenio, que es la recomendación 201 también de la OIT. Entonces, es la mano derecha del convenio para que los estados, una vez habiendo ratificado el convenio, la recomendación no es tan vinculante, es una recomendación, pero le da pista a los estados que lo ratifican, los diferentes convenios, para crear política. Y entonces también, junto con el convenio, se logra y se debe armonizar la legislación nacional con ese convenio. Nosotros hace años que venimos diciendo, si lo ratificamos en el 2013, estamos en el 2022, ¿cómo es posible que la ruta crítica, que es lo que hemos exigido del movimiento sindical, básicamente en nuestra confederación, esa ruta crítica que había que empezar a aplicar para que las cosas se fueran ya armonizando, se fueran ya ajustando lo que había que ajustar? Bueno, lamentablemente pasó el tiempo y esto se dio como larga. Sí. El ministro de Trabajo, en su mejor buena fe, bueno, plantea una propuesta de resolución. Claro. Inclusive las centrales sindicales, a través del Comité Intersindical de las Mujeres Trabajadoras Sintra, hace unos 2 años, de manera muy puntual, sometió al Comité Nacional de Salario una propuesta para establecer una tarifa de salario mínimo a este sector de trabajadores y trabajadores domésticos.
tampoco se le paró bola, como decimos en buen dominicano. Sí, sí. Y ahora se pone al tapete, y como tú decías, Daisy, con el tema de la propuesta que hace el ministro, y ciertamente ha creado mucho revuelo. Hay muchas aristas, ciertamente aquí hay una cultura de que se entiende que los trabajadores domésticos no tienen derecho a nada, que mira, ven 3 días a la casa, tú lavas, tu plancha, y no hay responsabilidad. No es así, no. Tiene que cambiar el panorama, pero también hay cosas que hay que ir alineando para que no cree más conflicto de la cuenta. Hay muchos trabajadores también, trabajadoras que son también de nuestro país, hermano país de Haití, que no tienen documentos. Entonces tú dirás, bueno, pero si lo primero es que debo inscribirlo en el sistema dominicano, seguridad social, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, tenemos que crear toda la normativa. Exacto. Tiene que haber un salario establecido, Mínimo. un referente. Claro, claro. Tiene que haberlo, tiene que haber protección social. Ahora, tú tienes también una gran cantidad de trabajadoras también y trabajadores domésticos que están en el régimen subsidiado, que ahora tú le dices, bueno, tú vas al contributivo en la seguridad social, Sí, tienes que aportar. claro. A mí me corresponde pagar riesgos laborales, pero en la parte de pensión, que es para que tú tengas tu pensión digna al momento de retiro de tu mercado laboral, y el tema de salud tú tienes que aportar junto conmigo como empleador. Sí. Eso va a ser una cultura, eso es un tránsito Sí, que no es claro. fácil, Sí. pero además tú vas a decir, no, pero yo no pago nada en el subsidiado y ahora en el contributivo tengo que pagar. No, déjame así o me voy de Sí, aquí. sí, sí, es Entonces, que es complejito es y complejo, la complejidad sí. la ponen muchas veces hasta las mismas trabajadoras. Por eso que tú Exactamente. acabas de señalar. Y no sabiendo ellas que con sus aportaciones, como señala, tienen su régimen de pensión, riesgos laborales en el trayecto Así es. y también salud. Entonces, oye, la hay, verdad que... y hay otro aspecto, Daisy, discúlpame, hay otro aspecto. Por ejemplo, el tema de riesgos laborales. Tú tienes el Instituto de IDOPRIL, Ujú. pero tú tienes un Ministerio de Trabajo también que tiene que inspeccionar las Sí, labores, las así condiciones es. de vida y de trabajo. Sí. Y tú dices, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo entra un inspector a una vivienda a inspeccionar que una trabajadora o un trabajador denuncie que hay unas condiciones infrahumanas? Entra a una casa. El artículo 44 de la Constitución de la República dice, Así es. habla claramente de la inviolabilidad de la intimidad Así familiar. es, así Entonces, es. tú tienes que conciliar tantas cosas. Y yo creo que estamos en el mejor momento. Sí, claro. Quizá un poquito tarde lo hemos hecho y el ministro tuvo la osadía, digámoslo así, de manera propositiva de colocar el tema para que finalmente entremos en esa ruta crítica que el movimiento sindical, básicamente de nuestra confederación, ha exigido. Claro, Llegamos un claro. poquito tarde, pero simplemente siempre hay que iniciar. Hay que iniciar. Y es hay como que señala. proteger socialmente a esos trabajadores y Sí, trabajadoras. así es. Así es. Así No hay duda. mismo es, porque tenemos trabajadoras como que hay una deuda pendiente con esos trabajadores de esa área. ¿Por qué? Porque hay personas, mujeres y hombres que son jardineros, los choferes del hogar, En los condominios. en los condominios también, que cuidan. En las Y villas. esas mujeres que cuidan de nuestros niños, le cuidan los niños, los ponen grandes y así sucesivamente. Y cuando se enferman, el patrón no tiene como esa responsabilidad. Si se van hasta con derecho a pensión, no se lleva la pensión porque eso no se viabilizó antes. Pero ahora estamos para iniciar con ese proceso. Sabemos que es complejo, sabemos que, bueno, habrá que instalar un salario mínimo para esa área de trabajo para que se pueda pagar, entren al régimen de la seguridad social. Los regímenes, ¿verdad? Que como decía, son 3. Así es que nosotros estamos apoyando a esas compañeras y compañeros y está muy fuerte ahora en estos momentos de parte del movimiento sindical de apoyar. Y estamos en el mejor momento, estamos en la reforma del Código de Trabajo. Y estamos en la reforma, exactamente. Y además con la disposición de ese ministro de poder sentarnos en la mesa de discusiones para ver, a propósito del ministro, es bueno apuntalar, José Luis, que el lunes pasado, ¿verdad? El lunes se hizo un aumento, otro aumentico ahí de salario a los compañeros trabajadores del sector de la construcción. ¿Qué te pareció esa buena voluntad? Que, ¿verdad? Nunca es mucho, pero hay que avanzar. Sí. Mira, yo estaba el día de ayer observando, por ejemplo, cuando usted toma los datos que da el Banco Central
para ir en consonancia con eso que se ha venido haciendo en materia salarial, usted tiene, ciertamente hay que convenir que ha habido un avance en los salarios, se han ido, no vamos a estar conformes 100% nunca, pero ha habido un avance y los porcentajes se han ido un poco incrementando, pero jamás podemos creer que vamos a alcanzar los niveles que tiene hoy en día la canasta familiar. La canasta familiar, según los 5 quintiles que tiene el Banco Central definido, el 1, 2, 3, 4 y 5, según estratos sociales, el número 1 refleja, según el Banco Central, refleja que la canasta familiar hoy está en unos 24.600 y tanto, es el Banco Central. En el quintil número 1, que son la gente más desposeída, el quintil número 2, que es clase media, media baja, pues tiene una canasta familiar, un costo que anda en aproximadamente los 30.000 pesos. En sentido general, de los 5 quintiles, promedio te da que anda, el costo de la canasta familiar anda, promedio para 3 personas, anda en unos 40.300 pesos. Ay, Dios mío. Eso es un poco el panorama que tenemos. Sí, la verdad que sí, que estos salarios nunca van a compensar lo que es la demanda de la familia, real y efectivamente. Pero siempre uno dice que algo es algo, siempre vamos a tener, quizá en el año que entra pueda ser más productivo y se pueda considerar un nuevo aumento. Que también vamos a una pausa, pero decir, José Luis, que ya casi vamos a la discusión con el salario general de los privados, ¿no? Casi ya estamos en esa discusión, en el mes de junio. Son 2 años ahora que tenemos. Son 2 años que tenemos ahora, bueno, pues falta 1 año y pico, ok. Bueno, pero sí, de verdad hay que seguir haciendo los esfuerzos para que el gobierno pueda seguir aumentando a otros sectores y con mejores condiciones. Nosotros también, los trabajadores de la salud administrativo, estamos esperando ese aumento que será a partir de junio, según ha prometido el señor presidente de la República. Vamos a una pausa y cuando regresemos vamos a hablar un poco de lo que es que estamos preparando la logística para el 1 de mayo. Volvemos en breve. Muchas gracias por continuar con nosotros. Como le decíamos en la pausa, ahora vamos a tocar un tema de trascendental importancia porque ya se aproxima el 1 de mayo. Y el 1 de mayo es una fecha histórica para nosotros los sindicalistas, los gremialistas. De manera que, José Luis, ¿cuáles son las perspectivas para este 1 de mayo? ¿Qué actividad? Pero también, ¿cómo consideras tú que este 1 de mayo encuentra a los trabajadores tanto del campo como de la ciudad? Bueno, este es un 1 de mayo especial. Un 1 de mayo que se enmarca en su celebración y conmemoración de esa gesta histórica de 1886 en Chicago. Y uno dice, bueno, celebramos, conmemoramos una fecha, esa gesta histórica, que ha sucedido de esa fecha hasta ahora. El mundo ha cambiado, la globalización, el neoliberalismo salvaje ha colocado las reglas de juego y cada vez más los trabajadores tenemos una mayor embestida, cada vez se trata de flexibilizar más el mercado laboral, cada vez más la subcontratación, la tercerización, la invisibilidad del empleo es más evidente. Claro, cada vez tenemos lo que le llamamos las cadenas globales de producción, cada vez tenemos un aumento en países como los nuestros, con lo que llaman la economía de plataforma, que son los famosos delivery. Esas también cadenas globales de producción que van creando esas cadenas de trabajadores, de pequeñitas empresas que son invisibles, que dependen finalmente y que trabajan, se encadenan en sí mismas, pero para una gran empresa, que es la que exhibe la marca a nivel mundial y es la que se lleva todos los beneficios. Pero además de eso, de decir, hoy tenemos que entender que es un 1 de mayo muy especial, que tenemos que colocar en blanco y negro que ha marcado a la clase trabajadora en los últimos años. ¿Por qué es especial? Es especial porque más que nunca ahora nos enfrentamos a un fenómeno. Y no es porque lo dejó la pandemia, que todavía la tenemos, no es que tenemos
la pandemia ya desaparecida, ¿no? No, claro. Estamos en un periodo todavía de pandemia. Claro. No podemos decir post-pandemia. Por ejemplo, el teletrabajo. El teletrabajo es una figura que, aunque según una encuesta que hizo la Cámara Americana de Comercio hace 2 años aproximadamente, antes de la pandemia, un 13% aproximadamente estaba usando el modo de teletrabajo. Un 13% de la... Sí, estaban abordando empresas, un 13% abordaba la forma de teletrabajo. Pero ese mismo estudio dice que post pandemia más de un 46% en República Dominicana abordarán el método de teletrabajo. De aquí en lo adelante. Sí. Y en República Dominicana un 46% estará abordando el teletrabajo. ¿Qué significa eso? Simple y llanamente que las empresas han visto la ventaja que tiene tener a los trabajadores en su casa trabajando en las líneas grandes de producción que tienen que ver. Los bancos, por ejemplo, ya empezaron a usar esa forma de manera masiva. Me economizo si tengo que subsidiar para el transporte, subsidiar para el almuerzo, para la comida, según hayan condiciones ya establecidas y políticas. Todo eso se va a dar como una forma de, en el esquema de costo-beneficio, se va a ver como una forma de buscar ventaja comparativa. Y en el teletrabajo también va a haber una invisibilidad de algo muy preocupante también, que tiene que ver con las condiciones de vida y de trabajo, la salud laboral del trabajador. El estrés laboral, por ejemplo, que el año pasado fue el 28 de abril, tú sabes que se conmemora mundialmente el Día de la Salud y Seguridad en el Trabajo. Sí. El lema hace 2 años fue precisamente, de esa fecha fue el estrés laboral. Pero ahora se agrega a eso, al estrés laboral, tú agregas cuáles van a ser las condiciones mínimas que va a tener de protección el trabajador en la contingencia de riesgos laborales. Entonces tú ves ahora que la situación del trabajador tiene mucha más amenaza. La tercerización, la subcontratación con la economía de plataforma va a aumentar más la invisibilidad del empleo. Entonces, ahora hay que plantearse en este 1 de mayo cosas fundamentales, como son ver en sentido general cuáles han sido la contrarreforma que se han producido en la región a la legislación laboral, cuáles han sido precisamente los cambios que se han producido en materia de protección social, en materia de seguridad social. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que irnos a una modificación sustancial en esa mesa temática que tenemos. De las 15 mesas, hay 2 fundamentales, que es seguridad social, modificación al Código de Trabajo, el tema de salud, que quedó precisamente desvelado y quedó al desnudo los sistemas de protección social en materia sanitaria. Entonces, tú tienes muchos desafíos. Entonces, tenemos que manifestarnos, Daisy, este 1 de mayo, con mucha energía, con mucha potencia, con mucha fuerza, pero sobre todo con mucha esperanza. ¿Qué queremos los trabajadores a partir de este 1 de mayo? Tenemos que hacer un gran manifiesto público que permite identificar ante la población a qué aspiramos los trabajadores. Exacto. Y saber que ciertamente tenemos un gobierno que en este momento ha demostrado preocupación. El tema salarial, ya lo decíamos hace poco, buscando mejores fórmulas, pero sigue siendo el tema de protección social en República Dominicana. Todavía hay mucha falencia. Tenemos que ir a reforma fiscal, por ejemplo, para aumentar los ingresos del gobierno y aumentar los programas de protección social. Son muchos desafíos, entonces eso hay que manifestarlo ahora, en este 1 de mayo, que nos agarra todo como país, como en el mundo, con serias dificultades, pero con muchas esperanzas. Exacto, y con mucha energía positiva, eso sí. Eso sí, y yo estoy muy de acuerdo contigo, tu punto de vista. Debemos, es verdad, este es un 1 de mayo que están ahí mimito al frente de nosotros los muchos desafíos, de manera que hay que atencionar ese tema, esperando nosotros que para este 1 de mayo nosotros, como dices, hacer una buena propuesta para el futuro inmediato, porque esto no espera, nuestras situaciones laborales no esperan. Sin embargo, sería bueno destacar, José Luis, el evento está pautado, ¿verdad? Porque no vamos a marchar, sino que nos vamos a concentrar. Una concentración en el Parque Mauricio Báez, la plazoleta Mauricio Báez, como le llamamos, es simbólico, es el ícono. Sí, de la San Martín. Exactamente, frente a la Hermandad de Pensionados, como decimos, donde concluye básicamente la Juan Erazo. Exactamente, ahí San Martín, nosotros esperamos poder, ¿verdad? Hacer una buena manifestación con un buen manifiesto. Estaremos ahí, de verdad que sí, estaremos ahí, y el pueblo dominicano debe de respaldar esa actividad con su participación. Nuestras centrales estamos comprometidos a participar en esa importante actividad.
Y más que nada, Daisy, discúlpame, decirle un no al neoliberalismo salvaje, Claro. que no escarmientan, porque precisamente en la pandemia no se dieron cuenta que por más que quieran producir dinero, los recursos no son todo en la vida. El ser humano es el centro, y ahí se demostró. Las chimeneas se apagaron. Así es. Entonces los trabajadores tenemos que seguir existiendo y vamos a seguir existiendo, por encima de todas las dificultades. Así Por Dios es. adelante. Así mismo es. Así esperamos nosotros poder realizar esa actividad bajo ese concepto bajo esas demandas tan necesarias para que los trabajadores puedan vivir en paz, tener salario digno, trabajo decente y poder vivir en paz con sus familiares. Y en democracia. Y en democracia, sí, porque es una parte sumamente importante. Bien, amigos oyentes, televidentes, nosotros hemos llegado al final de este programa en esta tarde del sábado. Y nada, solamente decirle que nos comprometemos a brindarles un programa similar el próximo sábado. Así que pasen ustedes buenas tardes. Y José Luis, te agradezco que esté aquí con esas puntualizaciones tan importantes que nos llenan de conocimiento. Muchísimas gracias. AFP Reservas, la AFP de los dominicanos que les garantiza su retiro, presenta